Buenas tardes. En nuestra sede financiera tuvo lugar la inauguración de esta primera jornada sobre novela histórica en Extremadura. Nos ilustraron con sus relatos grandes novelistas a nivel nacional, como fueron doña Isabel San Sebastián con su obra La Dueña, junto a doña Rafaela Cano, autora a su vez de la obra El linaje maldito. Hoy igualmente es para nosotros un enorme placer presentar aquí en Cáceres a dos autores de pluma ligera y versátil, como son nuestros estimados don Antonio Pérez Henares, con su obra La Española, y don José Calvo Pollato, autor de El año de la República. Estas jornadas se clausurarán mañana, día 17, miércoles, en nuestra sede central de Almendralejo. Para ello contaremos con la presencia de nuestro querido don Jesús Sánchez Adalí, con la obra Una luz en la noche de Roma, y con don José Luis Gil Soto, que nos hablará de su novela Lágrimas de oro. Llevar a cabo este recorrido por la historia a través de la narrativa nos llena de entusiasmo y refuerza el compromiso de la Fundación Caja Almendralejo en el desarrollo social y cultural de nuestra tierra. Llevamos a cabo estas jornadas con la colaboración de la Asociación Escritores con la Historia y el diario Hoy, a los que saludamos y agradecemos su implicación desde estas líneas. Los autores, al finalizar la jornada, tendrán a bien firmar algunos ejemplares que en la entrada la librería Pléyades ha tenido a bien traer a este acto. Sin más preámbulos, muchas gracias por su asistencia y disfruten de esta jornada. Buenas tardes, soy Antonio Pérez Henares y lo primero que quiero darles a ustedes las gracias por estar aquí y a Caja Almendralejo por haber hecho posible esto. Llevamos trabajando bastantes meses para conseguirlo y bueno, la verdad es que teniendo a Jesús Sánchez Adalí, miembro de nuestra asociación desde el primer momento, así como abanderado, las cosas son mucho más fáciles en Extremadura y me he dado cuenta que en Caja Almendralejo también. El pater, como le llamáis, para nosotros es pues un compañero, un grandísimo escritor y saben que algunos de los escritores de pronto se sorprenden. Yo le digo, sí, que es cura. De hecho, el otro día José Calvo Pollato y yo estuvimos con él en Puy de Fou, en ese gran sitio que hay. Iba una de las veces que Jesús iba vestido de cura con otro cura que era tal, y se quedaron algunos diciendo, pero este es Jesús Sánchez Adalí. Digo, sí, es que el párroco en Mérida. Y claro, ustedes lo saben, pero un personaje como él, de un alto nivel, bueno, pues es una de las cabezas de lo que es la novela histórica. Así que, y sobre todo, muchísimas gracias a Caja Almendralejo. Ayer estuvimos en Badajoz, como bien ha dicho, hoy aquí, mañana en Almendralejo, y tenemos plena confianza en que al año que viene no solo volverán grandes autores mejorando lo presente aquí, sino que estarán en otros sitios también de Extremadura. Porque lo que nos indicó desde el primer momento Caja Almendralejo era su voluntad de que fuera algo que se expandiera por toda la región. Y a nosotros nos pareció realmente bien y en eso estamos. ¿Qué más puedo decirles? Que ayer, por ejemplo, Isabel San Sebastián se fue feliz, Rafi es de aquí, que haremos esto siempre de que vengan autores, digamos, de nivel nacional, los de aquí también lo son, pero que en un momento determinado puedan pasar todos, tanto del conjunto de España como de acá. Y yo no me voy a extender mucho más, sino simplemente presentarles a José Calvo Pollato, a Pepe Calvo Pollato. Él es uno de los fundadores, junto conmigo y algunos otros, de Escritores con la Historia, algo que empezó a caminar hace ya algunos años y que tiene como un objetivo muy sencillo, pero es dar a conocer, o al menos crear un interés por la historia de España a través de las novelas. José Calvo Pollato es, dentro del género, pues un verdadero maestro. A algunos nos parece todavía más porque compartimos con él una idea esencial, que él repite, y seguramente lo hará. Los hechos históricos no pueden ser falseados. Luego los novelistas jugamos con todo lo que tengamos que jugar en la ficción, pero hay que tener respeto a la verdad histórica, a los hechos históricos, y eso a algunos, y a él como muy adalid de esto, me parece que es una de las claves para poder llamar a una novela eso, novela histórica. Simplemente les diré que
¿Cuántas novelas tienes, Pepe, en estos momentos, publicadas? 19 o 20. El número de novelas. Yo les voy a dar algunos títulos que han pasado a mí particularmente. Ahora vuelven a editarle El Gran Capitán, que fue un éxito tremendo en sus tiempos. Yo recuerdo una que siempre él sabe que yo le he tenido particular cariño, que es El Espía del Rey. Le tenía particular cariño. Me gusta mucho Sangre en la calle del Turco. Y esta es una extraordinaria novela que yo creo que ha sabido destripar tanto el ambiente como los porqués, los cómos y las razones de aquel experimento fracasado que fue la Primera República. Y ni una palabra más yo, porque está aquí Pepe y van a saber ustedes qué bien nos lo cuenta. Porque un novelista, además de saber mucha historia y de escribir, también en algunas ocasiones tiene que saberlo contar. Y uno de los que mejor lo cuenta, se lo prometo, y además no me va a dejar para nada mal, bien lo sé, es él. En esto también es un maestro, un viejo profesor. Me van a permitir que mis primeras palabras sean para agradecer a Caja Almendralejo el haber patrocinado, estas jornadas, que al tener un dígito, al poner primeras, entiendo que es que hay voluntad de que haya unas segundas, unas terceras, etcétera, etcétera. Agradecerle a mi presidente, al presidente de Escritores con la Historia, a Antonio Pérez Henares, el haberme invitado y sus palabras, lo que acaba de decir, y aunque él no es andaluz, el andaluz soy yo, es muy exagerado. Voy a hablarles de la Primera República, de la novela, mi última novela, que se llama El año de la República. Y como ha dicho Antonio, una novela histórica nunca puede alterar los acontecimientos. No estoy diciendo con ello que haya un novelista que altere los acontecimientos, ya lo creo que puede hacerlo. Pero entonces ya estará escribiendo otro tipo de novela, ya no será una novela histórica. En las novelas históricas los acontecimientos no se alteran. Y se han escrito muy buenas novelas alterando los acontecimientos, pero insisto, ya no son novelas históricas. Quizá alguno de ustedes pueda recordar una novela del ya fallecido Jesús Torbado, que se llamaba, bueno, la novela sigue llamándose, claro, En el día de hoy. Y esa novela comenzaba de la siguiente manera: en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército fascista, las tropas republicanas han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Firmado Negrín. Recuerden ustedes el parte del general Franco, que decía: en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. ¿Qué estaba haciendo Torbado? Alterar la historia. Y lo que él contaba era qué hubiese ocurrido en España si la guerra civil la hubiese ganado la República en lugar de haberla ganado los nacionales, Franco. Eso no es una novela histórica. En las novelas históricas, vuelvo a repetir, los hechos no se alteran. Y eso normalmente le crea al novelista un problema. Que como los hechos no se alteran, a poco de que se sepa algo de historia, se sabe cómo la novela termina. Yo he escrito una novela, por ejemplo, antes lo comentaba con uno de ustedes, que se llama La Ruta Infinita. La Ruta Infinita es la primera vuelta al mundo que no dio Magallanes, que dio Elcano. Yo puedo poner la tormenta más terrible que ustedes puedan imaginarse y pensar que la victoria va a zozobrar. No. Quien sepa un poco de historia sabe que Elcano termina llegando a Sanlúcar de Barrameda primero y después a Sevilla. Por lo tanto, la tormenta puede ser todo lo fuerte que ustedes quieran y todo lo fuerte que el escritor sea capaz de trasladar al papel, pero el barco no se hunde. Eso es un problema. Ustedes se imaginan una novela, por ejemplo, de Agatha Christie, en que antes de empezar a leer ya saben ustedes quién es el asesino. La novela está muerta. Por eso no es fácil escribir novela histórica en el sentido de mantener el interés del lector hasta el final. Habrá que utilizar recursos narrativos, habrá que utilizar
sentimientos. Habrá que utilizar, en definitiva, alguna técnica literaria que permita mantener al lector el interés para ver qué ocurre al final, sabiendo que al final va a ocurrir lo que la historia nos ha dicho que ocurrió. En el caso del año de la República, yo pensé escribir esta novela por una razón, porque es un acontecimiento de nuestra historia y creo que acercarnos al pasado de lo que ha ocurrido es siempre interesante. Y además pensaba que estamos en el 150 aniversario, la Primera República se desarrolló grosso modo en el año 1873, iba a pasar sin pena ni gloria. Iba a pasar sin pena ni gloria porque a los monárquicos no les interesa hablar de república y a los republicanos no les interesa hablar de esta república porque fue un auténtico fiasco. Por lo tanto, unos por unas razones, otros por otras razones, no le han hecho mucho caso, vuelvo a repetir, a un momento histórico importante de nuestro pasado, porque es la primera vez que se hace en nuestro país un ensayo republicano. Posteriormente se haría un segundo ensayo, pero la primera vez que la monarquía como tal quedaba interrumpida, no me estoy refiriendo a la dinastía, sino a la monarquía como institución quedaba interrumpida, era en 1873. ¿Y cómo se llega a la proclamación de esa Primera República? Es decir, ¿qué circunstancias se dieron para que en un momento determinado las Cortes proclamasen la República como forma de organización del Estado en España? La razón está en que Amadeo de Saboya, abdicaba, renunciaba al trono. En Madrid corría un rumor, el 9 de febrero de aquel año, el 9 de febrero de hace 150 años, corría un rumor de que el rey podía abdicar. No era la primera vez que ese rumor corría en Madrid, ya había corrido en alguna otra ocasión. Amadeo fue rey, como ustedes saben, durante 2 años prácticamente. Jura nuestra Constitución el 13 de enero de 1870, ha llegado a España el día 31 de diciembre, justo al día siguiente de haber muerto. Lo primero que le dicen es que el general Prim acaba de fallecer como consecuencia del atentado que ha sufrido en la calle del Turco, hoy se llama Marqués de Cubas, en Madrid, acaba de fallecer. Y el problema no era tanto que hubiese fallecido Prim, sino que fallecía el hombre fuerte del gobierno español en aquel momento que había propiciado la venida de Amadeo. Es decir, Amadeo de Saboya se quedaba sin el pedestal político más importante que podía sostenerlo en su deseo de entronizar en España una nueva dinastía, la de Saboya, ¿no? Eso hizo que los 2 años de la monarquía saboyana, de la monarquía de Amadeo, fueran un auténtico calvario para el monarca. Nunca sintió el calor de los españoles. Probablemente dice algún autor contemporáneo de la época que quizá no le aplaudieron más que una vez. Amadeo sufrió un atentado en la calle Mayor en el verano del 72, del cual salió ileso, pero hubo algún herido. Al día siguiente fue a ver a los heridos y se plantó de nuevo en la calle Mayor. La gente, al reconocerlo, le aplaudió. Probablemente es la única vez que a Amadeo le aplaudieron. Y las españolas, por lo menos un sector de ellas, tampoco querían a la reina, a María Victoria del Pozo. María Victoria del Pozo fue probablemente la primera reina en el sentido moderno que tenemos de una reina que hubo en España. Por ejemplo, en aquel momento España sostenía 2 guerras. En el momento que ha llegado Amadeo de Saboya, sostiene, o está viendo, no en el momento que ha llegado Amadeo de Saboya, un poco después, cuando lleva ya 1 año y medio de reinado. Los carlistas se han echado por tercera vez al monte, ha comenzado la tercera guerra carlista en el 72, y en Cuba se está sosteniendo una guerra desde el 68, desde 1868, la llamada Guerra Larga, que no terminará hasta el Pacto de Zanjón que firma el general Martínez Campos, ¿no? Bueno, pues son muchos los soldados que van a los hospitales heridos. María Victoria del Pozo acude a los hospitales a ver a esos soldados. Hoy nos parece muy habitual que esto se hiciese, si ocurriera. No era habitual entonces. O, por ejemplo, en 1872 se hizo una pregunta. Cuando había las lavanderas en las riberas del Manzanares, se hizo una pregunta. ¿Dónde están los niños de estas mujeres? ¿Quién se encarga de ellos mientras que sus madres están lavando? En 1871, 1872, decidió que el dinero que había asignado a la casa del príncipe de Asturias, que era muy pequeñito,
se destinase a construir un centro donde fueran atendidos los niños de esas lavanderas. Nos parecería muy normal en el 2023, pero en 1871 era una auténtica revolución. No la quisieron. Cuando vino a España, un grupo de aristocráticas damas decidió ponerse una mantilla, es decir, revestirse de españolidad, montarse en una serie de carretelas y pasearse por el Paseo del Prado. Era una manera de decirle a María Victoria del Pozo, que era una italiana, que era extranjera, que las españolas eran ellas. Aquel espectáculo lo acabó un ayudante de Amadeo. Buscó una docena de prostitutas, les colocó una mantilla, las subió en carretela y las paseó por el Prado. Al día siguiente las aristocráticas damas ya no aparecieron por allí. No deja de ser una anécdota, pero es una anécdota que nos está hablando de cómo han sido recibidos los italianos que quieren introducir una nueva dinastía en España. En España los monárquicos eran borbónicos o no eran nada, no eran monárquicos. La decisión de Amadeo de abdicar, de renunciar al trono, no sería efectiva hasta tanto en cuanto las Cortes no la admitieran. Porque eran las Cortes, era y hoy es, donde reside la soberanía nacional. Recuerden ustedes, y si no lo recuerdan yo se lo digo, que Amadeo se convierte en rey de España porque las Cortes lo votan como tal. Hay una votación el 15 de noviembre de 1870 en que una serie de candidatos, el duque de Montpensier, Antonio de Orleans, el general Espartero, la infanta Luisa Fernanda, la mujer de Orleans, el príncipe Alfonso, el hijo de Isabel II, todos son candidatos y obtienen una serie de votos. 1 voto, 2 votos, 8 votos. Orleans llegó a obtener 27 votos, Amadeo 192. Y de esa votación de las Cortes se convierte, o tras esa votación de las Cortes, se convierte en rey de España una vez que ha jurado respetar la Constitución del país, 3 de enero de 1871. Por lo tanto, si las Cortes le han convertido en rey, son las Cortes las que tienen que aceptar su renuncia como rey. Hasta que las Cortes no aceptaron la renuncia de Amadeo, esta no fue efectiva. Esto ocurrió 2 días más tarde del 9 de febrero, es decir, el 11. El 11 de febrero hay una votación en las Cortes en que se acepta la renuncia de Amadeo. Él ha dirigido precisamente su escrito de renuncia, su escrito de abdicación a las Cortes, donde dice alguna cosa verdaderamente llamativa. Hay un momento en que dice que hace 2 años que ha llegado a España y que no acaba de encontrar la paz que anhela para el país. Ya les he dicho que había 2 guerras en aquel momento. Y que los males del país, si pudiera combatirlos, él sería el primero que se pondría al frente de los sufridos soldados españoles para luchar contra esos enemigos del país. Pero decía que eso era imposible, porque con la espada, con la pluma, con la palabra, esos enemigos eran españoles. Los propios españoles denostando continuamente a su país, denostando continuamente a su patria. Las Cortes aceptan la renuncia de Amadeo y hay un vacío de poder. Los españoles ya habían destronado a Isabel II unos años antes. Habían buscado un rey y acababa de renunciar. La decisión de las Cortes para evitar ese vacío de poder que la abdicación del rey provocaba es proclamar la República. Aquellas Cortes son monárquicas, la mayoría de los diputados eran monárquicos y votaron república para evitar el vacío de poder que la abdicación del monarca provocaba, que la abdicación de Amadeo producía. La Primera República no se produce porque hubiese una mayoría social republicana, porque hubiese una mayoría política en las Cortes republicanas. Se produce como una salida de emergencia a una situación que ha creado la abdicación del monarca. Una prueba de ello la tienen en el hecho de que inmediatamente se configura el primer gobierno de la República. Bueno, pues ese gobierno estaba integrado por 8 ministros. 4 de ellos eran prohombres republicanos.
Estaba Salmerón, por ejemplo, estaba Pi Margall era el ministro de la Gobernación, Salmerón era ministro de Justicia, estaba Castelar, pero había 4 ministros monárquicos, es decir, 4 ministros que el día anterior eran ministros de la monarquía. Fue una fórmula de buscar una salida a un problema que se le planteaba al país. En el mes de mayo se convocaron elecciones. Se convocaron elecciones para configurar unas nuevas cortes. Y los partidos monárquicos utilizaron una fórmula que era, si no habitual, frecuente en el siglo XIX, que era el retraimiento. El retraimiento político se producía cuando uno o varios partidos no estaban de acuerdo con la forma en que se convocaban las elecciones. Sospechaban que podían alterarse los resultados, entendían que aquello no se había hecho de una forma adecuada y por lo tanto decidían retraerse, es decir, no participar. Eso de alguna manera dejaba herida o herido el resultado electoral que se producía. Los nuevos diputados no eran diputados que hubiesen entrado en liza política, en una competencia con esos diputados monárquicos. De tal manera que las elecciones de mayo del año 73 prácticamente van a configurar un congreso o unas cortes exclusivamente republicanas. Y alguien puede pensar que con unas cortes exclusivamente republicanas el Congreso de los Diputados sería, permítanme la expresión, yo creo que, vamos, en Córdoba, mi tierra, se utiliza, supongo que aquí también, una balsa de aceite. Es decir, que aquello sería avanzar y avanzar, legislar sin ningún tipo de problemas. Nada más lejos de la realidad. Y nada más lejos de la realidad porque los republicanos españoles no tenían todos el mismo concepto de república. Ni siquiera los líderes republicanos tenían el mismo concepto de república que podía haber entre las masas populares. Unas masas populares que es conveniente recordar que eran iletradas en un 80%, quiero decir analfabetas, pero analfabetas iletradas, es decir, no sabían leer, no sabían escribir. Lo digo porque, en fin, en nuestro tiempo hay muchos que quizás sepan escribir y leer, pero son analfabetos. Eso que se llaman analfabetos funcionales. En aquella época eran analfabetos iletrados. Yo siempre me he hecho una pregunta. O sea, en Madrid se publicaban entonces en torno a 40 cabeceras de periódicos. Yo siempre me pregunto, ¿y quién leía los periódicos? Si el 80% de la gente era analfabeta. ¿Vamos? La explicación estaba en que aparecían periódicos muy efímeros. Apareció un periódico que se llamaba El Verdadero, y El Verdadero tenía un subtítulo que decía: este periódico defiende las opiniones de don José Calvo Pollato, que se presenta al Congreso de los Diputados, y don José Calvo Pollato utilizaba el periódico el tiempo que duraba la campaña electoral. Entiendan también que era el único medio que don José Calvo Pollato tenía de hacer campaña, porque ni había radio, ni redes sociales, ni televisión, ni nada que se le pareciese. ¿Vamos? Es decir, había muchas cabeceras de este tipo. También había cabeceras serias, importantes. La Correspondencia de España, la Iberia, etcétera, eran periódicos bien de tendencia conservadora, bien de tendencia progresista, pero que tenían no la vida de una campaña electoral, de unas semanas, de unos meses, ¿no? Esa masa iletrada tenía un concepto de república alterado. Para mucha de esa gente la república era la ausencia de leyes, no hay límites, se puede hacer lo que se considere oportuno. Hace muchos años, con otro colega, con otro profesor de historia, el profesor Casas Sánchez, yo escribí un libro, un ensayo, no era una novela, titulada Conflictividad social en Andalucía, los sucesos de Montilla de 1873. Había llegado a nuestras manos una fuente primaria, inédita hasta aquel momento, que fueron los que nos sirvió para poder trabajar en aquel libro, ¿no? Bueno, lo que ocurrió en Montilla es que hubo una serie de asesinatos al día siguiente de proclamarse la República y una cosa muy significativa. Le pegaron fuego al registro de la propiedad, pensando que quemando los papeles del registro desaparecían los títulos de quienes eran propietarios de una finca, de una propiedad cualquiera, y que por lo tanto ancha era Castilla. Ese concepto de república no es el que tienen los líderes republicanos, ni mucho menos.
lo que piensa Castelar, lo que piensa Salmerón, lo que piensa Orense, Morayta, Pi y Margall, es decir, los grandes líderes del republicanismo. Pero como les decía, tienen conceptos de república diferentes. Pi y Margall defendía una república unitaria, es decir, una república con un poder fuertemente centralizado. Mientras que Pi y Margall, por ejemplo, defendía una república de carácter federal, es decir, el poder no está centralizado, sino todo lo contrario, descentralizado. Por lo tanto, tenían enfrentamientos importantes, serios, en el Congreso de los Diputados a cuenta de su modelo de república. Pi y Margall aspiraba a crear una república, por ejemplo, cuyo modelo fueran los Estados Unidos de Norteamérica, una república federal, o la Confederación Helvética, por ejemplo. Castelar pensaba en una república cuyo modelo podía ser Francia. Ya saben ustedes, los franceses han sido siempre muy jacobinos. Esas diferencias en el concepto de república llevaron a debates enormemente interesantes en el Congreso. Pero es que además, entre los republicanos federalistas, había quien pretendía construir, Pi y Margall, por ejemplo, la república de arriba a abajo. Es decir, Pi y Margall sostenía que lo primero que había que hacer era una constitución republicana. Y a partir de ahí, organizar todo el aparato administrativo para dar estructura al Estado. Pero había federalistas que entendían que la república debería organizarse no de arriba a abajo, esa constitución, y a partir de ahí organizar la estructura del Estado, sino de abajo arriba. Que en cada sitio se podía proclamar una república y que esas repúblicas iban luego federándose unas a otras hasta constituir la República Española. Eso daba también lugar a un serio enfrentamiento entre los federalistas. Fíjense, por lo tanto, que ideas varias de república daban lugar a que en unas cortes esencialmente republicanas los debates fueran extraordinariamente intensos. Y eso hizo además que la república no pudiera concretar proyectos importantes. Fue un tiempo efímero. Les doy un dato. Quizá muchos de ustedes recuerden lo que les decían en el colegio. En la Primera República hubo 4 presidentes: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. Eran los 4 nombres de los 4 presidentes de la República. Si tenemos en cuenta que la República se proclama el 11 de febrero y que de facto, alguien puede pensar que duró algo más, pero de facto acaba en la madrugada del 2 al 3 de enero de 1874, es decir, que estamos hablando de 11 meses mal contados, y ha habido 4 presidentes de gobierno, ya se pueden ustedes imaginar la inestabilidad de ese año, de ese proceso. Por cierto, perfiles muy diferentes en esos presidentes de gobierno. Figueras, que fue el primero de ellos, se atribuye y es cierto, porque muchas veces se atribuyen frases célebres a personajes que no tienen nada que ver con ellos, sino que encajan muy bien en el personaje y entonces se ponen en su boca esas frases. Pero esta es cierta. Figueras, en una reunión del Consejo de Ministros, ustedes me disculpan porque la expresión no es muy académica, dijo aquello de estoy hasta los cojones de todos nosotros. Pues sale de un Consejo de Ministros, se va a Atocha, toma el tren y aparece en París, y desde allí dice que se ha marchado. Así acaba el primer presidente de la República. Fue una despedida a la francesa, ¿no? Nunca aquello de irse a París. Otras renuncias a la presidencia del gobierno tuvieron otro carácter. Por ejemplo, Salmerón. Salmerón dimite en septiembre, tenía muchos problemas, pero una de las razones, no digo la única, por la que dimite es porque se niega a firmar unas penas de muerte. Y fíjense, Salmerón había sido ministro de Justicia en el primer gobierno republicano, de Figueras, y siendo ministro de Justicia ha abolido la pena de muerte, la primera vez que se abole la pena de muerte en España. Bueno, pues 6 meses después es presidente del gobierno y le toca firmar una serie de penas de muerte. Alguno de ustedes se preguntará, pero bueno, si la pena de muerte había sido abolida, ¿a qué viene que el presidente tenga que firmar una serie de penas de muerte? Salmerón había abolido la pena de muerte en la vida civil. El Código de Justicia Militar seguía contemplándola. Y había guerra. Y unos soldados se habían pasado al enemigo.
Eso se considera traición. Y por lo tanto, en fin, es uno de los delitos más graves que puede cometer un soldado, pasarse al enemigo. Esos soldados que se habían pasado al enemigo habían sido capturados, se les había hecho un juicio sumarísimo y condenados a muerte. El presidente de gobierno tiene que firmar las penas de muerte. Salmerón decide no firmarlas. Y como no quiere firmarlas y el presidente tiene la obligación de firmarlas, dimite. Como ahora, ¿verdad? Uno podrá estar o no de acuerdo con Salmerón, ideológicamente me refiero, pero tiene que descubrirse ante un tipo que por ética hace eso. Es decir, uno no comparte los planteamientos políticos e ideológicos de Salmerón, pero está claro que es un hombre vinculado a sus principios y que por sus principios está dispuesto a renunciar. Los republicanos federalistas, que querían construir la república de abajo arriba, a partir del verano, a partir de los últimos días de junio, deciden ir proclamando esas repúblicas que deberían luego agruparse. Le dieron el nombre de cantones. Y a lo largo de aquel verano lo que se desencadena es una guerra cantonal. El gobierno tiene que hacer frente a eso. Se proclamaron cantones fundamentalmente en Andalucía y en el Levante. No exclusivamente, sino fundamentalmente. En Andalucía hubo cantón en Cádiz, hubo cantón en Sevilla, hubo cantón en Utrera. Por cierto, a los de Utrera le declararon la guerra a los de Sevilla. Hubo cantón en Granada, hubo cantón en Málaga, en Almería, en Écija, hubo cantón en Alicante, hubo cantón en Torrevieja, un intento de proclamar cantón en Valencia y sobre todo en Cartagena. En Cartagena se proclama el cantón más importante de aquel verano. Y es el más importante porque en Cartagena, saben ustedes que es una ciudad departamental. Allí hay una parte importante de la Armada Española. De hecho, están las fragatas más modernas con que cuenta la Armada, que son algunas de las fragatas más modernas del mundo en la época. Está, por ejemplo, la Numancia, que es una fragata acorazada, y la Méndez Núñez, que es otra fragata acorazada. Caen en manos de los cantonalistas. Y los cantonalistas, al disponer de barcos, y barcos con mucho potencial, pudieron recorrer el Mediterráneo y, sobre todo, cuando las tropas gubernamentales sitian Cartagena, las ciudades sitiadas, si tienen capacidad de resistencia, terminan rindiéndose porque se van quedando sin comida, se van quedando sin armamento, se van quedando sin soldados que defiendan las posiciones. Eso en Cartagena no se daba. La flota abastecía continuamente la ciudad, llegaba comida, llegaban pertrechos, llegaban en definitiva los elementos necesarios para combatir. El cantón de Cartagena se convierte en un símbolo de ese movimiento cantonal del verano de 1873. Fíjense, les he dicho antes que la República de facto ha acabado en la madrugada del 2 al 3 de enero. Pues bien, el cantón de Cartagena resiste hasta el 12 de enero, hasta una vez que la República, las Cortes, no la República, las Cortes de la República han sido disueltas, como consecuencia de ese potencial que tiene el propio cantonalismo, ¿no? Ocurrieron en aquel año anécdotas curiosas. Yo les voy a contar nada más que dos, para luego terminar indicando una cuestión de la novela. Cuando los cantonalistas de Cartagena deciden organizar el cantón y apoderarse de la ciudad, saben que tienen que conquistar el Castillo de Galeras. El Castillo de Galeras es una fortaleza desde la cual se domina Cartagena y su puerto. Quien controlaba en aquella época esa fortaleza era quien controlaba Cartagena. Saben que tienen que apoderarse del Castillo de Galeras. Y quedan con sus correligionarios, aquellos cantonalistas que van a apoderarse de Galeras, en que una vez que se hayan apoderado, para que sepan que se han apoderado de la fortaleza, izarán la bandera cantonal. La bandera cantonal era una bandera roja. Sin embargo, esto es muy nuestro. Se les olvidó llevarse ninguna bandera roja y cuando se apoderan de Galeras, lo que encuentran más a mano es una bandera otomana,
una bandera turca. Saben ustedes que la bandera turca estos días se ve mucho en televisión. Es una bandera roja, pero que tiene una media luna blanca y una estrella blanca. Bueno, pusieron un telegrama a Madrid, entonces se llamaba Ministerio de la Guerra, hoy sería políticamente incorrectísimo. Claro, al Ministerio de la Guerra llega un telegrama que dice: la bandera turca ondea en el castillo de Galera. En Madrid pensaron que los turcos se habían apoderado de Cartagena, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo solucionaron el problema? Un cantonalista se abrió las venas en un brazo y con su sangre mancha la media luna y la estrella y las convierte en rojas. Una anécdota, muy nuestra además. Otra, si luego ven la cubierta del libro, la portada del libro, verán que en la parte superior de la portada, en la parte inferior, hay uno de los leones de las Cortes, uno de los dos leones. Saben ustedes que tienen muchos nombres, Daoiz y Velarde, y también popularmente los llaman Benavides y Malospelos, ¿no? La parte de arriba aparece la bandera de España, la bandera bicolor. Estuvimos debatiendo mucho a la hora de diseñar esa portada. Saben ustedes que la bandera republicana tiene una franja morada. En la Primera República no se cambió la bandera. Hubo algún intento, es decir, hubo alguien que lo planteó. Y yo decido que, y aquí aparece el novelista, decido que en una conversación se va a hablar del posible cambio de la bandera. Un joven republicano, como todos los jóvenes, muy vehemente, muy exaltado, plantea que hay que cambiar la bandera. Y allí hay otro republicano, Miguel Moraita, era catedrático de Historia y republicano de la facción de Castelar, que le dice: ¿y por qué cree usted que tenemos que cambiar la bandera? Y el joven le dice: porque esa otra bandera es monárquica. A lo que Moraita responderá: ¿y qué quiere usted que bandera tengamos si siempre hemos tenido una monarquía? Por eso hay que cambiarla, porque es una bandera de la monarquía. Y Moraita seguirá preguntando: bueno, ¿y si hay que cambiarla, usted qué propone? Dice: ponerle una franja morada. Y Moraita, que es lo que hace siempre un historiador, vuelve a preguntarle: ¿y por qué morada? Y este joven contesta: porque ese era el color del pendón de los comuneros que se sublevaron contra el rey, contra Carlos I. Y la respuesta de Moraita es contundente: no diga usted tontería, el pendón de los comuneros era carmesí, con el tiempo destiñó. Eso es cierto, eso es cierto. En el trienio liberal se confundió, que se saltó mucho el movimiento comunero entre 1820 y 1823. Aparecieron sociedades secretas que se llamaban los hijos de Padilla, recuerden ustedes, Padilla, Bravo y Maldonado. Se pensó que el pendón de los comuneros era morado. Y por eso se le colocó ya en la Segunda República una franja morada a la bandera, porque se pensó que era el pendón de los comuneros. Pero el pendón de los comuneros era carmesí y con el tiempo destiñó. Yo he querido construir una novela, y voy acabando, que el protagonista la contara en primera persona. Eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Cuando un novelista utiliza un narrador en tercera persona, tiene muchas ventajas porque un narrador en tercera persona está en todas partes, lo sabe todo, lo ve todo, lo que ha pasado, casi lo que va a pasar también puede adivinarlo, mientras que un narrador en primera persona está mucho más limitado. Puede contar lo que ve o lo que le cuentan, no más. Yo decidí que lo contara un narrador en primera persona, porque el narrador en primera persona no está fuera del escenario, es un protagonista del escenario y por lo tanto tiene sentimientos. Si ha caminado mucho y le aprietan los zapatos, le duelen los pies. Si se ha enamorado, manifiesta el amor. Y si ha perdido ese amor, se encuentra decepcionado y triste. Es decir, el novelista puede volcar mucho mejor los sentimientos de los personajes si utiliza un narrador en primera persona que si lo hace un narrador en tercera persona. Yo decidí que el narrador fuera en primera persona. Personaje de ficción, Fernando Besora. ¿Cómo se va a enterar de lo que ocurre? Pues Fernando Besora es director de uno de esos periódicos, no de esos periódicos efímeros, sino de esos periódicos
que tienen una vida mucho más larga, es decir, Héctor de la Iberia. Y a un periódico llegan muchas noticias. Los reporteros que están en la calle, en el Congreso de los Diputados, en un ministerio, van llevando noticias para que cada día el periódico salga a la calle. Besora va a ir a la tribuna de prensa del Congreso de los Diputados y va a ver lo que allí ocurre. Y le podrá contar al lector cómo son los debates que allí están teniendo lugar. Es la parte más política de la novela, más política, más histórica. Y por último, el Madrid del siglo XIX es el Madrid de las tertulias. En los grandes cafés madrileños había tertulias. Y una de esas tertulias estaba en un café que se llamaba El Suizo. Yo decido que Besora vaya a una de esas tertulias, a la tertulia del Suizo, donde va a ir Benito Pérez Galdós. ¿Saben ustedes que publicó 4 novelas en un año? Para que digan que ahora escribimos. Publicó los 4 primeros episodios nacionales en 1873. Publicó Trafalgar, publicó La corte de Carlos IV, publicó El 2 de mayo y publicó Bailén. A esa tertulia va a ir don Juan Valera. Ustedes entenderán por qué. Don Juan Valera era de Cabra, yo también. Pero es que además Valera debe estar escribiendo Pepita Jiménez. Pepita Jiménez se publica en marzo de 1874. Tiene que estar escribiéndola en 1873. ¿Se imaginan el disfrute de un novelista poniendo a hablar a Valera y a Galdós de literatura? Que a Galdós le pregunte ¿de qué va su novela, don Juan? Y le diga de un seminarista que se enamora de una viuda y terminará colgando los hábitos. La respuesta de Galdós es: a usted lo excomulgan. A usted lo excomulgan con novelas de ese tipo. Es decir, esas tertulias donde yo puedo recoger, palpar el ambiente cultural, qué está pasando en la calle, qué se comenta, qué se dice, cómo se vive en aquel momento. Eso es lo que se recoge en esa tertulia. La República acaba en la madrugada del 2 al 3 de enero. Han oído ustedes decir que Pavía entró en el Congreso de los Diputados y algunos incluso dicen que a caballo. Pavía no entró ni a pie ni a caballo. Pavía mandó 2 compañías, una de infantería y otra de la Guardia Civil, a la carrera de San Jerónimo. Imagínense ustedes la escena. Esto para un novelista es oro molido, ¿eh? Las instrucciones que tienen los oficiales, los capitanes que mandan esas compañías es: se está debatiendo una moción de confianza que Castelar ha presentado. Saben ustedes que hay mociones de censura si las presenta la oposición y mociones de confianza las presenta el gobierno para ver si cuenta con el apoyo de la Cámara. Castelar ha presentado una moción de confianza. Las instrucciones que tienen los capitanes de esas compañías es: si Castelar gana la moción de confianza, dan orden a sus tropas de retirarse a los cuarteles. Si Castelar pierde la moción de confianza, entran ustedes y disuelven las Cortes. ¿Se imaginan ustedes para un escritor 2 de enero? Se supone que en Madrid es un frío que pela. 200, 300 hombres en la carrera de San Jerónimo, cuyos capitanes preguntan de vez en cuando a un ujier: oiga, ¿han votado ya? Para ver si me tengo que ir al cuartel con mis tropas o tengo que entrar en el Congreso porque he recibido esas órdenes. Eso es impresionante. Pero no es menos impresionante el debate político que sostienen Salmerón y Castelar. Yo me leí el diario de sesiones entero, no se asusten que no lo transcribí en la novela. Diario de sesiones desde el 9 de febrero del 73 hasta el 12 de enero del 74. El debate impresiona. Impresiona por la calidad de los 2 oradores que se están enfrentando con un respeto extraordinario. Castelar llama a Salmerón, que había sido alumno suyo, mi discípulo predilecto. Y Salmerón se refiere siempre a Castelar como su maestro. Y se están dando, pero ideológicamente, sin faltarse al respeto en ningún momento. Y es un auténtico duelo de titanes. Merece la pena leer esos discursos, porque están poniendo el dedo en la llaga sobre problemas sobre los que hoy, 150 años después, seguiríamos debatiendo. ¿Y qué hice yo, y ahora ya acabo, para mantener, además de con ese proceso que acabo de comentarles, que tiene muchas más cosas, claro, la atención del lector? Pues miren, monté una trama sobre la desaparición de unos libros. Yo no le voy a decir cuántos, léanse la novela para saber cuántos.
han desaparecido unos libros de la Biblioteca Nacional de España. La trama es inventada, pero es verosímil. ¿Se han perdido alguna vez libros de la Biblioteca Nacional de España? 2. En el siglo XIX, en la segunda mitad, hay una auténtica fiebre de bibliofilia, de amor por los libros. Hay coleccionistas dispuestos a pagar verdaderas fortunas por un ejemplar, que es único, que es raro, que tiene algún detalle que lo hace único. Y 3. En la Biblioteca Nacional de España reina el caos más absoluto. No era la biblioteca que hoy conocemos. Ustedes en Madrid saben que hay una manzana, la fachada de la Biblioteca Nacional da al Prado, al Paseo del Prado, y la de la Espalda en la calle Serrano es el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Eso se estaba construyendo en aquel momento. La biblioteca está en el Palacio de los Marqueses de Alcañices, que es una casa palaciega, pero que no reúne las condiciones de biblioteca porque el número de libros que han ido llegando a la biblioteca en los últimos años ha sido enorme. Vienen de los conventos que habían sido, de las bibliotecas de los conventos que habían sido desamortizados unos años antes. Ni hay sitio ni hay número suficiente de bibliotecarios para poner orden en aquella avalancha de libros que le ha llegado. Ambiente magnífico para que se pierdan unos cuantos ejemplares. ¿Quién se los llevó? ¿Por qué? ¿A dónde fueron a parar? ¿Se recuperaron? Eso ya forma parte de la trama de la novela. Muchísimas gracias.